Ministro, ¿cómo está? Lo convocamos para hablar de varios temas y obviamente el que nos interesa en estos instantes es el informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes que ha trabajado un documento sobre la violencia y la violación de derechos humanos en 2019. Adelante, ministro. Buenas noches, es un honor estar con ustedes siempre. Estamos a las órdenes para cualquier consulta que puedan tener sobre la temática y sobre todas las que ustedes planteen. Siempre es un gusto estar con la razón, siempre salen temas nuevos y temas que van aclarando algunas dudas de la población a sus órdenes. Dependerá también de nuestras fuentes el que tengamos temas nuevos para marcar agenda. Ministro, ¿qué rescata del informe del GIEI? Lo más importante, lo que me parece que es fundamental en este informe es el mensaje que toma el presidente y las palabras que señala. Es una cuestión de Estado, la vida de cada uno de esos 38 bolivianos que la han perdido en defensa de la democracia, que han dejado a sus familias, con estas características que nos han marcado a todos los miembros del gabinete un compromiso para hacer esta causa de Estado por la vida de todas estas personas. Estoy seguro que cualquier persona que ha perdido a un familiar vuelve parte de su vida el buscar justicia, determinar por qué ha perdido la vida, quién ha sido el responsable, cómo ha ocurrido esto. Lo hemos vuelto una cuestión de Estado. Cada uno de estos bolivianos que han perdido la vida se han vuelto una cuestión de Estado para nuestro gobierno. Y esto es para mí fundamental. Todos estos jóvenes, promedio 23 años, alguno de 15 años, alguno de 18 años, muchos de 21, 22 años, han muerto en condiciones que el GIEI ha reconocido como ejecuciones sumarias, ejecuciones extrajudiciales. Han muerto como consecuencia de la grave vulneración de sus derechos humanos. Y esto ya es algo definido en un ámbito no del MAS, no de la justicia azul, como nos dice siempre el señor Mesa, sino en un ámbito con la mayor y absoluta imparcialidad. Son 5 expertos que no han planteado de ninguna forma y lo han reconocido siempre que les hayamos afectado en su independencia. El 23 de noviembre, a los días de asumir el presidente Arce, nos instruyó a mí, al canciller, que demos curso a todo este proceso porque sabíamos de su importancia ya en el momento que estábamos apoyándolo en la campaña y definitivamente fue una decisión de Estado en ese momento, el 23 de noviembre, y luego en las ampliaciones que nos dieron, en la posibilidad de entregarle la información. Yo les recuerdo al país que hubo un cambio de alto mando porque no entregaban la información, el alto mando de las Fuerzas Armadas que fue cambiado. Ha habido una voluntad firme del ministro de Gobierno de entregar toda la información que se ha pedido. Lo mismo nosotros en el sector justicia les hemos entregado absolutamente todos los requerimientos de información que nos han solicitado y esto es el resultado de un trabajo de equipo. Es un resultado de nosotros entregando información, propiciando que las víctimas sean escuchadas, facilitando reuniones, hablando con muchos compañeros que no querían volver a tener nada que ver con la OEA. Esta instancia no tiene que ver con la OEA directamente, es parte de un grupo independiente de la CIDH, pero lo asociaban con el recuerdo de la traición, del incumplimiento del acuerdo del señor Almagro y no querían salir a hablar con ellos. Tuvimos que pedirles que sean parte de esta construcción histórica de la verdad. Y esto es lo que hemos definido como gobierno: memoria, verdad y justicia. No puede quedar en el olvido nada de lo que ha ocurrido. Vamos a buscar la verdad ante todo, en todos los casos, y el mandato que nos dio el presidente al concluir la presentación del informe se retoma con toda la fuerza, no hay otra palabra para decirlo, toda la fuerza del Estado para que en el país vivamos un nuevo periodo de la justicia. Ojalá que cuando encontremos el cumpleaños de la patria en los 200 años tengamos una justicia renovada, no voy a decir reformada, fortalecida. Yo soy convencido que nuestros 1,100 jueces, una pequeña parte es corrupta, retarda justicia y está en contra del pueblo, está a favor de la billetera, está a favor del poder mediático o el poder político, pero la mayoría de los jueces en este país son
personas muy decentes, muy honorables, que han ido sosteniendo todo el aparato judicial en estos tiempos. Creo que hay que separar la paja del trigo y de una vez sacar fuera del Poder Judicial a todas esas manzanas podridas. Ya hemos iniciado el camino. Hay 2 consejeros que han quedado ya fuera del órgano judicial y estás dando pasos firmes para que tengamos una justicia nueva, una justicia que realmente le dé respuesta a estas 38 familias. Es una razón de Estado lograr justicia para estos bolivianos fallecidos. Ministro, sí, seguramente vamos a hablar en unos instantes de eso. El trabajo de investigación del GIEI ha abarcado septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019. Precisamente el gobierno transitorio necesitaba una investigación de más antes del inicio de su gobierno. Al final, el GIEI ha establecido de que hubo violación de derechos humanos en ambos gobiernos. La dimensión obviamente está marcada, hubo ejecuciones extrajudiciales, las masacres de Sacaba y Sencata, ya en el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Evo Morales se va a someter, ha dicho que no le tiene miedo a las investigaciones y también ha dicho que va a salir airoso de un eventual juicio. ¿Qué criterio tiene? A ver, una de las recomendaciones del grupo de expertos es que los ministros de Estado y especialmente el ministro de Justicia no pueda y no deba opinar en casos que están en curso en la administración de justicia. Por eso voy a hacer referencia permanentemente en esta parte de la entrevista a lo que ha dicho el GIEI. No va a hablar el ministro, sino va a hablar el informe. Y ahí debo decirle que el GIEI señala con claridad que las caravanas del sur es el único hecho que podría ser cuestionado, y no a Evo Morales, sino a Víctor Hugo Vázquez, al gobernador más que al gobernador de Potosí, a los alcaldes en la ruta de Vilavila hacia Oruro, y no hay ahí muertos, no hay ahí graves daños a la vida de bolivianos. Sí hay un hecho que tiene que merecer nuestra atención, que es afectar la protesta social. Que haya habido una estructura estatal que hubiera interferido una marcha hacia la paz, no es algo adecuado, no es algo apropiado, pero estamos hablando de esas 2 magnitudes. Las caravanas del sur en un lado de la balanza y las masacres, las ejecuciones extrajudiciales en el otro lado de la balanza. Antes de estos 2 elementos, 2 bolivianos fallecidos en Santa Cruz, en Montero. Con una particularidad que el GIEI reconoce con contundencia. Señala el informe algo que yo dije y algo que aprendí de mis primeros días de ministro, que no se tiene que hacer, pero en ese momento estaba muy indignado por lo que había ocurrido con Facundo Molares. Facundo Molares, lo reconoce el informe del GIEI, había quedado herido y sin posibilidad de cometer ningún daño a ninguna persona, porque estaba prácticamente al borde de la muerte en la mañana del día de los hechos. Y la muerte de estos 2 bolivianos, que no está siendo adecuadamente investigada en palabras del GIEI, se produce en la noche. Por lo tanto, el GIEI reconoce con transparencia, con claridad, que era imposible que Facundo Molares hubiera sido responsable del crimen que se le estaba acusando. Herido, prácticamente al borde de la muerte en la mañana del día de los hechos, no puede estar siendo partícipe de la muerte de 2 ciudadanos bolivianos en la noche de ese día. Y hay más. En el informe del GIEI se señala que todas las personas que ayudaron a dar la atención médica a Facundo Molares fueron imputadas en ese proceso. A los médicos, a las enfermeras, a los pobladores del barrio Cofadena que le dieron alguna colaboración humanitaria, se los procesó penalmente. ¿Y quiénes son los otros imputados en ese caso? Son personas que eran dirigentes del movimiento al socialismo. Estaban cerca del lugar de los hechos, ni cerca. Estaban en otras ciudades, estaban en otros lugares, y a partir de esa persecución penal se construye un caso y una acusación que, lo repito y lo dije en su momento, no veo en toda la investigación del caso del fallecimiento de estos dignos ciudadanos bolivianos y el procesamiento de Facundo Morales una sola prueba. Ministro, no hay una prueba que pueda mostrar que existieron esos delitos. Permítame cerrar la idea. Por lo tanto, en este lado de la balanza tenemos esta situación de Facundo Molares y de las caravanas del sur, y en el otro lado de la balanza tenemos masacres sangrientas que han ocurrido en el país y ejecuciones extrajudiciales. La razón, la proporcionalidad
no existe. ¿Qué Por lo información tanto, tiene? sí, adelante. ¿Qué información Rubén. tiene su ministerio respecto de la participación de funcionarios en la intervención, en la emboscada, llaman algunos, algunas víctimas de Vila Vila? La información que tenemos es en relación a los expedientes judiciales que están actualmente en trámite. La información que tenemos es que se ha dado ya un sobreseimiento al exgobernador Víctor Hugo Vázquez en uno de los casos que está sujeto a revisión en la Fiscalía Departamental de Oruro, y entendemos que en todos los procesos de investigación, que son varios, son más de 14 que hay en diferentes tribunales en la ruta, en juzgados en Potosí y en Oruro, no se ha identificado autoría mediata o autoría directa en relación a los hechos. Es algo que nos recomienda también el GIEI, que hay que tomarlo con toda responsabilidad. Si ha habido malas investigaciones, si ha aplicado alguna forma de tiempo, de prescripción, de rechazo, los delitos de lesa humanidad, los delitos que tienen que ver con derechos humanos no pueden ser extinguidos por estos factores. Por lo tanto, se ha recomendado al fiscal general del Estado que pueda revisar todos estos casos. En realidad, el 100% de los casos que afectan a las graves vulneraciones de derechos humanos, y lo mismo tendrá que hacer el órgano judicial en el marco de su independencia. ¿Cómo Por va? lo tanto, en este momento, sí, Sí, siga Rubén, nomás, adelante. termine la idea, ministro. No, le decía que por lo tanto en este momento lo que tenemos es una situación de investigación en la ruta de las caravanas del sur que ha concluido en un sobreseimiento, en la imposibilidad de la Fiscalía de determinar autoría o de determinar responsabilidad. Definitivamente el GIEI plantea un nuevo escenario, abre la vía de una investigación estratégica, aporta nuevos elementos, y el fiscal general como titular de la acción penal tendrá que evaluar también el caso de Caravanas del Sur y también el caso de Montero. Todos los hechos se van a investigar, y por eso el presidente ha sido claro en decir que la razón de Estado es a todos los bolivianos, no a los bolivianos de un sector o de un partido político. La palabra todos los bolivianos y razón de Estado abarca al todos los bolivianos. Este mandato de dar justicia al país es para todos y tiene que hacerse en todos los casos. Es una regla que vamos a respetar siempre y que el GIEI ha recomendado. Ministro, una de las primeras reacciones de los dirigentes de la oposición, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, CONADE, además de la expresidenta transitoria Yanine Áñez, ha sido que en las investigaciones se afirma que hubo violación de derechos humanos en 2019. Por tanto, toca también investigar a autoridades del anterior gobierno y, lo más importante, reformar la justicia para, en caso de que se inicie un juicio de responsabilidades, haya una justicia diligente, como dijo el GIEI, imparcial y proba. ¿Es posible anteponer la reforma judicial tal vez a la premura de la investigación del caso de las masacres de Sacaba y Sencata y otros sucesos de violación de derechos humanos en 2019? Creo que lo está planteando en términos precisos y correctos. El inicio de un juicio de responsabilidades en el país contra Yanine Áñez está en curso. El Ministerio de Justicia, a través del CEPDAVI, ha presentado una proposición acusatoria. Nosotros pensamos y ratificamos que Yanine Áñez es autora mediata de la muerte, masacres sangrientas y ejecuciones extrajudiciales de bolivianos. Sabemos que esto ha sido consecuencia del Decreto Supremo de la Muerte, que a partir de la impunidad que le ha garantizado a militares y policías, ellos salieron a matar a bolivianos, y por eso es responsable de estos graves crímenes, y por eso la hemos acusado penalmente y hemos sostenido la acusación ante la Fiscalía y ante el Tribunal Supremo. Ese proceso ya ha terminado en esta fase preliminar y esperemos que en los próximos días llegue a nuestra Asamblea Legislativa. En ese momento, la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa tienen que decirle al país si están con la impunidad, si están con la posibilidad, que creo que no debe existir y espero que no se dé, de cubrir con un manto de impunidad a quien fue autora principal, autora mediata principal de estos graves crímenes, o
dar un paso democrático, dar un paso de apoyo al informe GIEI como lo está sosteniendo el presidente Arce y este gobierno y permitir que la justicia haga su trabajo. Usted sabe que una reforma judicial no es un proceso de una semana, de un mes o de un año, es un proceso de mediano o largo plazo que nos va a tomar a los bolivianos, en la medida que lo encaremos con responsabilidad y en unidad, años. Y no le podemos decir a las víctimas, a las familias, a todos los bolivianos que han sufrido que tienen que esperar a que termine la reforma judicial para hacer justicia. Eso es intolerable. Eso es proponernos un pacto de silencio. Eso es proponernos un pacto de impunidad y no lo vamos a hacer. No lo vamos a permitir y tenemos todos los caminos legales, constitucionales y convencionales para que en este país exista justicia. Es la posición del gobierno del presidente Arce. Los interpelamos, les exigimos que participen de este proceso de justicia y den curso al juicio de responsabilidades. De todas maneras, ¿quién puede juzgar? Combinar. ¿Quién puede? Ya, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Adelante, Rubén. Termine la idea como ya habíamos dicho antes también. No, adelante, adelante, por favor. Sí, no, le decía, de todas maneras, el movimiento al socialismo tendrá que hacer una dura concertación con la oposición, especialmente con Comunidad Ciudadana y Creemos, bueno, son las dos representaciones de oposición en la Asamblea Legislativa, para primero comprender que la reforma judicial puede esperar bajo unos acuerdos iniciales y segundo, atender este requerimiento del grupo de investigadores que dice que ya hay que atender, hay que comenzar las investigaciones y consiguientemente procesar a los responsables. La concertación no ha de ser fácil, ministro. ¿Están conscientes en el movimiento al socialismo de eso? Absolutamente conscientes, porque sabemos que nosotros estamos con el pueblo y hay personas que están con la impunidad. Y teníamos que partir desde el inicio en el análisis de este caso. Por eso, todas las medidas que se tienen que hacer se han dado de manera estratégica, de manera planificada, si me permite usted usar esa palabra, y sabíamos que algún momento si el Ministerio de Justicia o alguna otra entidad del Estado planteaba este informe con los datos que revela, con la contundencia que lo hace, nos habrían dicho, como ha ocurrido en otros temas, esa es una posición del MAS, es una posición política que no vamos a aceptar y que no vamos a reconocer. Es un grupo internacional de expertos independientes el que está diciendo que en este país ha habido ejecuciones extrajudiciales, que se ha matado a bolivianos. Esa es la importancia histórica de este documento. No es el movimiento al socialismo el que ha hablado. Ha sido un grupo internacional de expertos independientes que inicia a partir de la visita de Paulo Abrao el 23 al 25 de noviembre del 2019, cuando se producían estos hechos, y que ha significado la salida de Paulo Abrao del seno de la Comisión Interamericana, la furia de Almagro contra él y su expulsión prácticamente de esta institución. Pese a eso, logró Paulo Abrao que se firme un acuerdo con el gobierno de Bolivia, con Longaric y Áñez. Y ese acuerdo no fue implementado ni cumplido durante todo su gobierno. Cuando alguna persona dice, pero este acuerdo lo firmó Áñez, yo le respondo que ese acuerdo lo firmó por las condiciones internacionales que se habían presentado y nunca lo implementó. Y es el gobierno del presidente Arce que, asumiendo funciones los primeros días de noviembre, ya inicia el proceso de negociación del protocolo para implementar el trabajo y lo firma el 23 de noviembre. Y le da toda esta connotación, todo este esfuerzo de que salga adelante. Es estratégico, porque en este momento tenemos ya un reconocimiento que ha habido graves violaciones de los derechos humanos que aperturan la jurisdicción universal para perseguir estos crímenes que no van a quedar en la impunidad. Si el señor Mesa y el señor Camacho están pensando que van a crear un manto de impunidad con los 2/3 de la Asamblea, están completamente equivocados. Acá hay un informe que ya ha señalado con contundencia que aquí ha habido graves violaciones de los derechos humanos. Y si ellos quieren negarnos el acceso a la justicia, a los bolivianos que estamos comprometidos con la vida de esos bolivianos que han fallecido, se habrá agotado la vía interna y tendremos todas las vías necesarias para lograr justicia ante otros tribunales. No estoy diciendo que eso sea la opción ideal. Yo creo que la soberanía del país y la importancia de respetar nuestras instituciones va a ser reconocida por la nueva generación que tienen esos partidos políticos. Yo veo cuando voy a la Asamblea a defender las leyes que tengo que tramitar para la reforma de la justicia, o ayer mismo cuando aprobábamos la ley de fortalecimiento de lucha contra la corrupción, una nueva generación de políticos, de asambleístas,
que ya están completamente divorciados del pasado y que en alguna ocasión han llegado a aprobar leyes que les llevábamos por unanimidad. Entonces, de unanimidad de todos los partidos. Yo espero que ocurra eso. Vamos a ir a sostener la acusación contra Áñez a la Asamblea Legislativa y esperemos que sea una decisión personal de los diputados y senadores la que logre que tengan justicia a los bolivianos. Esto que estamos haciendo es lo que Mesa nos pidió. Hagan un debido proceso, respeten las reglas y vamos a dar los 2/3. Estamos haciendo exactamente lo que él pidió y esperemos que honre su palabra. Porque decir que va a haber justicia para los bolivianos cuando se reforme la justicia es decir que no va a haber justicia por los tiempos que ellos mismos están creando y generando. Ellos quieren crear obstáculos a la reforma judicial para impedir que haya justicia. No lo vamos a permitir. Es razón de Estado la vida de estos bolivianos y la reforma judicial va a avanzar. Va a avanzar firme y sostenidamente y vamos a lograr que el 2023 Bolivia tenga magistrados en las altas cortes elegidos por el voto, pero entre los mejores bolivianos. Y vamos a seguir con el cambio de los vocales. Espero que los próximos días tengamos una nueva generación, casi el 50% de los vocales renovados, como lo señalamos en el cuasi enfrentamiento que tuvimos con el expresidente del Tribunal Supremo, de no permitirle que entren bolivianos por la ventana, que entren bolivianos de la mejor calidad profesional y con equidad. Y con eso le puedo hablar de muchos temas en los cuales estamos avanzando en la transformación de la justicia. Quizás no se vea, porque muchas de las buenas noticias no salen en los medios, pero lo que pasó ayer con la ley de fortalecimiento de lucha contra la corrupción marca un firme compromiso con este informe. Se ha aprobado un nuevo tipo penal que sanciona la retardación de justicia. ¿Qué le preocupa al pueblo boliviano? Que los expedientes solamente salen para el 1% del país que tiene la capacidad de pagar por la justicia. Y el resto de los bolivianos, ¿en qué situación está? ¿Cómo se encuentran esos bolivianos? ¿Con justicia después de 10, 12, 15 años? ¿Y el nivel de corrupción que había y el nivel de arbitrariedad de los fiscales se podía seguir tolerando? Se ha establecido ya un tipo penal de prevaricato de jueces, se lo ha reforzado, pero también se ha incluido el prevaricato de fiscales. Y se nos ha señalado en esa ley una serie de instrumentos que nos van a permitir hacer más eficiente la lucha contra la corrupción. Eso es reforma judicial. Eso es transformación de la justicia. Y le digo que hay esta nueva generación de políticos que no creo que vote en bloque. Yo creo que sí vamos a lograr que el país tenga justicia y este juicio termine con una autorización de la Asamblea. La Asamblea no puede aplazarse. Esta Asamblea no puede ser la Asamblea que sea reconocida por el país, por el mundo, después de este informe, como la Asamblea de la impunidad, como la Asamblea que no le va a permitir que tengan justicia a todas esas familias que han sido afectadas. Yo creo que tenemos que ser enfáticos en esto. Esto es razón de Estado. ¿Hasta cuándo cree que la Asamblea pueda resolver el juicio de responsabilidades? Lo primero es que el fiscal general presente su proposición, su acusación al Tribunal Supremo. Esto no ha ocurrido. Yo entiendo que el fiscal general ya tiene el plazo vencido, debiera hacerlo en los próximos días, espero muy pronto. Ya le hemos hecho llegar oficialmente el informe del GIEI mediante memorial que han presentado las víctimas. Ayer se ha presentado también el Procurador General del Estado al caso y entendería yo que esta posibilidad es inmediata. El senador Andrónico con mucho optimismo decía que hacia mediados de septiembre podríamos tener esta causa ya en votación ante la Asamblea. Yo espero y ratifico ese optimismo del senador. Ojalá que ya la Fiscalía le pase el tema al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, a través de su sala penal y sala plena, pueda mandar a la Asamblea Legislativa la causa, el expediente. Y ahí estamos en la agenda de la Asamblea Legislativa, la dirige esa agenda el vicepresidente David Choquehuanca y le pediremos con el afecto y el respeto que le tenemos siempre, que se pueda agendar lo más pronto posible este juicio de responsabilidades. Hay otros 21 juicios en la fila, pero creo que esto es una razón de Estado ya claramente definida por el presidente Arce. Esto es prioritario, esto es de la vida de bolivianos y esto tiene que ir lo más pronto posible en la fila para que la Asamblea autorice el inicio del juicio. Luego el juicio va a tener una etapa preparatoria, va a estar a cargo del control de la sala penal y del fiscal Anchipa. Yo estimo que eso podría durar entre 1 año y 1 año y medio y finalmente el caso va a ser conocido por el Tribunal Supremo de Justicia, por la sala plena.
Usted calcule que el periodo de estos magistrados vence el 2023, diciembre, y vamos a tener elecciones en octubre. Si usted suma y este año logramos remitir todo el expediente a Sucre con una autorización de la Asamblea, y durante todo el 2022 y parte del 2023 van a estar haciendo la etapa preparatoria del juicio, le quedaría a este Tribunal Supremo, a este tribunal que critica a Camacho, que critica a Mesa y CONADE, 6 meses para hacer el juicio, lo cual todos sabemos no es posible. Por eso es un pretexto y es una mentira el llamado de Mesa y Camacho a renovar la justicia. Vamos a renovarla el 2023, tenemos que ir con reglas nuevas, con personas que tengan el más alto estándar de calidad ética y moral. Eso es lo que estamos trabajando. Decir que quieren nuevos magistrados y nuevos jueces y crear una crisis ficticia es una mentira. Van a ser otros jueces, otros magistrados los que juzguen este caso si todos actuamos correctamente, responsablemente y sin buscar impunidad. Yo lo invito al señor Mesa y al señor Camacho, como lo he hecho siempre, a que sigamos llevando la reforma a la justicia en unidad. No le pueden seguir engañando al pueblo boliviano saliendo a decir que están de acuerdo con la justicia y retirando a sus representantes de las mesas de concertación. Puede seguir insistiendo en el tema. Creo que la reforma a la justicia es un tema de unidad y el presidente Arce me ha instruido que le dé esa razón de Estado a esta reforma. Ministro, es una instrucción que yo debo cumplir. Ministro, lo que me está diciendo es que quizás sea otro órgano judicial el que termine juzgando a Yanine Áñez en un eventual juicio de responsabilidades, considerando las elecciones de 2023. Exactamente. Este tribunal, el que está actualmente en funciones, vence su periodo en diciembre de 2023. Le quedan 2 años y fracción. Si usted revisa los casos del 2003, de las masacres de la Guerra del Gas, revisa todos los juicios de responsabilidades que hemos tenido en el país, la etapa preparatoria de un juicio de esta magnitud dura al menos 1 año y medio. Le digo al menos, puede ser incluso 2 años. Entonces va a ser esta etapa preparatoria que va a comenzar, espero, este año en Sucre, la que marque la etapa inicial del proceso penal, la etapa preparatoria. Luego vamos a juicio. Y para ese juicio, los bolivianos vamos a haber elegido nuevos magistrados. Por lo tanto, lo que dicen Camacho y Mesa es una absoluta mentira. No estamos queriendo que exista ninguna demora, ningún retraso. Lo que estamos señalando es lo que dice la ley, lo que dice el procedimiento. La Fiscalía termina su trabajo, el Tribunal termina su trabajo, la Asamblea termina su trabajo y viene una etapa preparatoria que sí va a estar marcada por el fiscal Anchipa y la actual Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Revisemos quiénes están en la Sala Penal, ahora que nos dicen que estamos manipulando la justicia. Hay 2 magistrados, el magistrado de Potosí y la magistrada de Tarija. ¿Quién es la magistrada de Tarija? La señora que Camacho proponía que asuma la presidencia del país. La señora que alegaba ser, Cristina Díaz, la representante de Camacho en el órgano judicial. Contrariamente a lo que están diciendo y mintiéndole al país, las condiciones para ellos son favorables. Su representante en el golpe, la persona que iba a asumir el poder en el país, está siendo parte de la Sala Penal que va a controlar garantías del juicio de la señora Áñez. En esas condiciones estamos yendo a este juicio, en condiciones de equilibrio, en condiciones de debido proceso y en condiciones que lo único que muestran permanentemente es la mentira que tienen y alegan como razón permanentemente Mesa, Camacho y el CONADE, que se ha vuelto ahora un partido político sin bancada. Ministro, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Ministro, diversas instituciones, diversos organismos internacionales, llámese la Organización de las Naciones Unidas, a través de su alto comisionado para los derechos humanos, ha expresado su satisfacción por este informe y además ha dicho que las conclusiones de este informe plantean una posibilidad de diálogo en aras de la reconciliación. ¿Va a hacer alguna representación Bolivia? Se habló en La Razón Radio, el embajador ante la OEA, Héctor Arce, decía que el próximo miércoles Bolivia va a solicitar un consejo permanente específico para presentar el informe del GIEI. ¿Qué se está haciendo para socializar este informe en el ámbito internacional? Sí, es un tema que yo lo voy a dejar al canciller Maita. Él está trabajando firmemente en que todo esto sea de conocimiento de la comunidad internacional. Yo tengo a cargo el sector justicia, él las relaciones internacionales. Sí debo reconocer y agradecer
el compromiso del canciller, del ex canciller Pari, del ex ministro de Justicia Arce y yo que era parte del equipo. Los cuatro hicimos todo este proceso que ustedes lo reflejaron. Una vez que el GIEI termina el informe, se inicia una etapa de revisión del mismo por el Estado, en el cual nosotros podemos pedir que se precise hechos o que se ajuste el informe a los datos de la realidad, y lo hemos hecho con ese equipo. Ha terminado de trabajar el GIEI, nosotros no teníamos dúplica ni réplica, nosotros planteábamos nuestra opinión, ellos la recogían, han aceptado la mayoría, le diría un 99% de nuestras observaciones y comentarios. Finalmente, el documento ha sido presentado el día martes oficialmente. Vea usted ahí que hay una sinergia entre el ex ministro de Justicia, el actual ministro, el ex canciller y el actual canciller para trabajar en estos temas de interés nacional. Hay una estrategia que han planteado ellos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores para que este tema se agende en la comunidad internacional, que quede claro este mensaje que hemos dejado al país: memoria, verdad y justicia. Esto no va a quedar en la impunidad, vamos a lograr justicia y estamos trabajando en esa línea. Le preciso que el Consejo Permanente que ha pedido el embajador Arce ante la OEA es un consejo que tiene que ver con el tema de la intervención de Almagro en materia electoral. Sí. Creo que vamos a tener otro consejo permanente dentro de unas semanas sobre el tema del GIEI. Precisamente sí, lo que dijo Héctor Arce en esa línea. Sí, lo que dijo Héctor Arce en el consejo de la siguiente semana va a pedir otro consejo precisamente para ya presentar el documento del GIEI. Ministro, ¿cómo se va el GIEI? Este viernes termina su misión, habrá cumplido con el requerimiento del Estado boliviano y el informe ya se conoce en todas las regiones, especialmente en las zonas y en los puntos donde hubo violación de derechos humanos. A ver, están terminando ya, hoy día subieron, el primer día se dividieron en dos grupos, el grupo 1 y el 2. El 1 fue conmigo y el procurador a Sucre, tuvimos reuniones con el Tribunal Supremo, el Constitucional, el Fiscal General, y en la tarde la Comisión de Seguimiento a Conclusiones de la Cumbre de Justicia que presido terminó de asumir un compromiso desde el sector justicia de aplicar, de poner en vida todas las recomendaciones del grupo. Tuvimos reuniones en las cuales ellos nos explicaron el informe, precisamos algunas dudas y marcamos una ruta crítica para cumplir desde el sector justicia las recomendaciones. Este grupo el día de hoy estuvo en Potosí, porque ha habido ahí también el tema de las caravanas del sur y otros hechos que se presentan en su informe, y se va mañana a Santa Cruz. El grupo 2 estuvo en Sencata, ahora estaba en Cochabamba, termina también en Santa Cruz. Uno de los grupos va a estar en Barrio Cofadena, el otro con las familias de las dos personas, de los dos ciudadanos fallecidos en Montero. Y finalmente la agenda de ellos termina con una jornada de evaluación de lo que ha ocurrido desde el martes en estas intensas jornadas de reuniones con las diferentes víctimas, y un agradecimiento del gobierno del presidente Arce a la labor que han emprendido. Vamos a hacer una jornada de evaluación y alrededor de las 7:30 de la noche daremos ya la conferencia de prensa final de las actividades y el trabajo que ha desarrollado el GIEI con el pleno respeto de nuestro gobierno a su independencia y a su trabajo. Ministro, es cierto, ha habido una agenda larga esta semana con el trabajo del GIEI en las distintas regiones, termina este viernes, no hay posibilidad de hacer ninguna modificación al trabajo porque el único ente que podría plantear una rediscusión, como nos decía ayer un miembro del GIEI, era el Estado boliviano. Como dice usted, mañana o el viernes termina su misión y de aquí en adelante comenzarán las investigaciones en función de las recomendaciones. Ministro, si me permite completar la idea inicial que había quedado pendiente, ¿hasta cuándo la reforma judicial? Son dos elementos que tienen que verse. Primero es la reforma constitucional, que yo en su momento había propuesto que se haga el 7 de marzo con la elección subnacional, que esa solo tiene que ver con la modalidad de elección de jueces por voto popular. Bolivia es el único país que lo tiene a nivel de sus altas cortes. Estados Unidos lo tiene en algunos estados, Japón lo tiene como voto ratificatorio y Suiza para los jueces que
que elige en las diferentes unidades políticas en las que se divide ese país. No hay en este momento una voz que apoye las elecciones de voto popular en el país. Sí. Si usted revisa los programas de gobierno, todos tenemos consenso de cambiar esa forma de elección. No ha habido buenos resultados en el 2012 y el 17. ¿Cómo se cambia eso? Reforma constitucional. ¿Cómo se reforma la Constitución? ¿Asamblea constituyente o referéndum? No hay otro camino. Hasta el 2023 tenemos que entrar en este franco debate con la verdad para lograr que se ajuste este mecanismo. Si no lográramos la reforma constitucional vía referéndum o asamblea, porque también requiere 2/3 y hay claramente un manto de impunidad de Mesa y Camacho, tenemos que buscar alternativas. Y una alternativa es trabajar con el Tribunal Supremo Electoral en un riguroso procedimiento para la preselección de los candidatos. De manera que la Asamblea Legislativa no le mande al país una lista sábana de 52 o 56 candidatos, sino más bien una lista prácticamente que invite a un voto ratificatorio, una lista cerrada en la cual ya se haya seleccionado a todos los bolivianos que van a ir a esos cargos y el país ratifique o rechace el trabajo que haga la Asamblea Legislativa y nuestro Tribunal Electoral. Pero ahí siempre hubo injerencia, pero siempre hay posibilidad de que pueda haber injerencia política a la hora de la selección. ¿Cómo blindar esto? Con los 2/3. La realidad es esa, ¿no? La Asamblea Legislativa es la que hace el primer filtro. En este proceso de selección que tenemos, si no logras 2/3 de la Asamblea, no puedes pasar a ser un candidato para ir a la elección judicial. Creo que ese es un elemento. El segundo elemento es que tengamos un proceso muy serio para determinar la idoneidad de los candidatos. Yo he sido parte de los dos procesos de selección. El 2012 para el Tribunal Supremo de Justicia estuve como magistrado liquidador en la sala penal y también en la última elección como candidato al Tribunal Constitucional, en la que, por cierto, saqué el 4º lugar de entre 4 candidatos. Creo que eso muestra un poco la realidad de la elección judicial. Yo jamás habría pactado con ninguna organización, ni con ningún partido, ni con nadie para ganar una elección. Por eso creo que tenía el nivel de votación que tuve y puedo hablar con conocimiento de causa de que esta elección de voto popular no garantiza que exista una efectiva democracia en las elecciones. Cierro paréntesis. Pero recaló en el MAS. Tengo una invitación del presidente Arce para transformar la justicia y es lo que estoy haciendo. Yo, como usted sabe, tengo un compromiso con el pueblo, con la izquierda y definitivamente voy a seguir en este proceso y estoy evaluando, ojalá que pueda volver a la justicia algún momento, pero si ya las condiciones y el compromiso que estoy asumiendo lo llevan de esa manera, claro que sí, voy a inscribirme al MAS y voy a jurar ese partido. Estoy esperando que ya termine de cerrarse el estatuto. Esta semana tiene que tener el partido un nuevo estatuto y en función a ese estatuto que ya se va a presentar al Tribunal Electoral, se van a volver a abrir los libros y tenga la seguridad que voy a tomar esa decisión muy meditadamente porque entenderá que cuando alguien ya es militante de un partido no puede ser juez y mi vocación siempre ha sido judicial. Siempre he querido volver a los tribunales, ahora creo que tengo que tomar una decisión de vida si sigo como ministro o voy nuevamente a la carrera judicial. Ahora sí cerramos el paréntesis. Y le decía, para cerrar ese paréntesis y dada la pregunta que me hacía, que esta reforma a la elección de jueces necesita fortalecer la preselección. La idoneidad de los jueces tiene que llevar el estándar que se tiene en el mundo. No podemos conformarnos que un candidato a magistrado no tenga en el REJAP antecedentes penales. Un candidato al Tribunal Supremo tiene que tener una conducta de excelencia a lo largo de toda su vida profesional. No puede tener ninguna mancha, ni la mínima. Y este proceso de preselección que tiene que hacer la Asamblea y el Tribunal Electoral son un filtro importante si son bien llevadas para que la Asamblea Legislativa logre en los 2/3 tener una lista de bolivianos que tengan esta característica de absoluta imparcialidad con el juzgamiento de casos. Este es un camino, es uno de los importantes pasos para la reforma a la justicia. Pero tenemos que seguir la recomendación del GIEI. 75% de jueces transitorios. Hay que tener 100% de jueces institucionalizados. Falta de presupuesto en el Ministerio Público. 20,000 bolivianos para investigar. Hay que subir el presupuesto. Currícula universitaria. Estamos trabajando en eso con las universidades. Ética en los abogados.
Después de 13 años tenemos tribunales de ética en este ministerio. Ya hemos logrado conformar el nacional y los departamentales. No he visto una nota chiquita en ningún medio de comunicación con esta gran noticia para el pueblo boliviano, que los abogados tengan un factor de control ético, que no haya más Yasmanis Torricos o otros abogados que desprestigian mi profesión. Eso está funcionando. Y hay muchas cosas que están avanzando en la reforma de la justicia, pero lo he dicho ya en algún otro medio. A ustedes les reconozco, siempre he tenido el espacio en Animal Político y en otros medios para dar las buenas noticias, pero definitivamente para mí, si está faltando algo en la reforma judicial, es quizás el compromiso de llevarla todos juntos, de llevarla en unidad de los bolivianos, y es lo que pensaba que podía plasmarse en la reforma constitucional. Por eso he visto esa mesa plural que terminó en un resultado que no concretó, pero se sigue haciendo todo el proceso de la reforma, y ahora se ha vuelto una razón de Estado, lo cual me permite decirle que esta reforma no va a parar, que esta reforma va a seguir en el gobierno del presidente Arce y se va a consolidar en los próximos años. Ministro, una última pregunta. En las últimas semanas, en los últimos días, la expresidenta Yanine Áñez, recluida en la cárcel de Miraflores, ha estado saliendo, entrando, saliendo, entrando, por órdenes judiciales ante revisiones médicas. El último miércoles estuvo en el Hospital del Norte del Alto. ¿En qué condiciones de salud se encuentra la exmandataria? ¿Usted conoce esta información? Yo en el tema, el seguimiento que se está haciendo es a través de nuestra área de derechos humanos. Hemos estado en permanente contacto con las oficinas de derechos humanos del Alto Comisionado y otras reparticiones. Como cabeza, este ministerio es ahora Justicia y Transparencia Institucional, antes era Justicia y Derechos Humanos. Tenemos un área importante en derechos humanos. Estamos haciendo un seguimiento a través de esa dirección y a través del Servicio de Prevención de la Tortura, del CEPRET. Estamos al tanto de todo lo que se ocurre con la Dirección de Régimen Penitenciario. Este es un tema que ve el ministro de Gobierno y es un tema que está respetando en nuestro criterio todos los estándares de protección del debido proceso y los derechos humanos. La señora Áñez es una de las 18,000 personas que están en este momento en las cárceles de Bolivia y es una de las personas que están con detención preventiva en el país. Entienda el país que en determinadas circunstancias, en determinadas condiciones, en determinados procesos penales, existe la necesidad de la detención preventiva y esta debe ser proporcional, esta debe ser adecuada a dos elementos: riesgo de fuga y peligro de obstaculización. Los jueces que han atendido estos casos han señalado permanentemente que existen esos riesgos y por lo tanto han señalado que la detención preventiva de 6 meses está vigente. Y ella incluso el día de ayer, jueves, ha presentado una última acción de libertad que ha sido rechazada por el juez, justamente por las razones que usted me expone y me explica. El Poder Judicial está actuando, en mi criterio, en el marco de un debido proceso y todos los pedidos han sido atendidos debidamente. No veo yo en este caso que haya una situación de vulneración de derechos humanos de ninguna manera. Hay una detención preventiva ordenada por el órgano judicial de Bolivia, la cual como gobierno vamos a garantizar. También como gobierno, ella es una ciudadana más que tiene la mayor atención, le diría que es la persona que tiene la mayor atención de todos los privados de libertad, en la que se está preservando su derecho a la salud, y como Ministerio de Gobierno, como Dirección de Régimen Penitenciario, ellos tienen que cumplir ese mandato que es de la Constitución y de la ley, de darle todas las medidas y seguridades para que su salud esté atendida. Creo que este discurso o este debate de si se está abusando del uso de la detención preventiva que ha marcado el informe del GIEI, en este caso no se da. Yo creo que hay un abuso de la detención preventiva cuando encadenas a las personas a la cama del hospital, cuando le pones a una persona que está moribunda, como Facundo Morales, toda la presión que le has dado en las cárceles de Bolivia. Yo creo que hay una violación y un uso arbitrario de la detención preventiva cuando torturas a las personas privadas de libertad o cuando llevas a personas que habían puesto un me gusta en Facebook, que ha habido casos de ese tipo, a la cárcel con detención preventiva. Yo creo que aquí hay una serie de abusos y arbitrariedades de la detención preventiva a las que se ha referido el GIEI, pero de ninguna manera se ha referido al caso de la señora Áñez.
se ha referido el GIEI al grave abuso que ha habido a Patricia Hermosa, con nombre y apellido. Se ha referido a Patricia Arce, se ha referido a muchos bolivianos, pero en su informe no se ha referido a que este caso tenga alguna afectación al debido proceso. Y la señora Áñez, te recuerdo que ha hablado más de 3 veces con el GIEI. Creo que con eso tenemos claro como gobierno que estamos actuando correctamente y estamos dándole toda la oportunidad de que pueda usar el sistema de justicia y los mecanismos internacionales para asumir su defensa. Lo que vamos a hacer siempre enfáticos, y lo he dicho y me ha iniciado ella un juicio penal a mí, es lo que ha hecho el GIEI. Yo se lo he dicho y se lo repito. Es la autora mediata a través del decreto de la muerte de que 36 bolivianos hayan perdido la vida, que muchas familias estén llorando todo este tiempo por la muerte de un familiar. Ella es responsable de esos hechos y me ratifico y lo voy a seguir llevando en los tribunales del país. Muy bien, ministro, gracias por su deferencia, le hemos quitado su tiempo, esclarecedoras algunas declaraciones suyas, las vamos a reflejar en nuestras ediciones digitales como también de papel. Será pues hasta pronto, ministro. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Hasta luego.